Bueno, buenas tardes. Tomamos un ratito para preparativos porque vamos a estar transmitiendo en directo esto, así que si quieren tuitearle a los amigos que lo sigan por la página web del Movimiento Productivo, pueden hacerlo. Bienvenidos al Movimiento Productivo Argentino. Este es un encuentro más de los encuentros abiertos, hoy con una convocatoria importante porque, digamos, lo amerita la invitada, la disertante. Hoy está con nosotros Silvina Batakis, licenciada, magíster en economía, en varias especialidades de la economía, y sobre todas las cosas, para conocimiento, digamos, más general, la primera mujer que ocupó el cargo de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Me parece que seguirla presentando sería ocioso, simplemente le damos la bienvenida a este movimiento productivo que, como todos ustedes saben, trabaja para poder generar insumos de pensamiento para ponerlo a disposición de la sociedad. Si necesitan más información, página web, Movimiento Productivo Argentino, www.mp Argentino. Muchas gracias por estar. Vamos a tener una charla y luego se abrirá un circuito breve de preguntas. Con ustedes, la disertante. Gracias por estar, Silvina. No, por favor, bueno, un gusto. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá y poder tener un diálogo, y celebro que tengamos un espacio para preguntas más que nada, porque la verdad que uno puede hacer un monólogo de qué es lo que está viendo en la actualidad, pero creo que en las preguntas es donde más nos enriquecemos todos, así que la verdad que espero que podamos profundizar con las preguntas. Pero bueno, todos sabemos que la economía está muy complicada, la situación es grave, a pesar de que hoy, por ejemplo, el dólar bajó y esto nos hace a todos poner en una mirada de corto plazo, de muy corto plazo. Yo siempre insisto con que tenemos que tratar de poner las luces altas del auto y mirar un poquitito más allá de lo que es el día a día, porque la verdad que nosotros nos estamos insertando en un mundo que ha cambiado totalmente con políticas antiguas y necesitamos pensar cuáles serían esas políticas para el mundo al que nos vamos a enfrentar, y no nos vamos. En día es un mundo totalmente distinto, así que necesitamos poner las luces un poquitito con esa mirada de más de mediano plazo. Pero lamentablemente la economía argentina nos exige que estemos mirando continuamente el día a día, la hora a hora. Nosotros en Argentina, bueno, excepto cuando hay mundiales y cuando Argentina está en un mundial, que somos todos directores técnicos, la verdad que somos todos economistas, porque lamentablemente la economía argentina siempre tiene algo para qué hablar de economía, ¿no? En algunos momentos ha sido el riesgo país, como nuevamente lo es ahora. En otros momentos ha sido lo que se conoció como el dólar negro, el dólar paralelo, que ahora es el dólar blue. Y bueno, por supuesto ahora las LEVAC pasaron a ser como la vedette de esta economía, y todos estamos pendientes a ver qué es lo que va a pasar, y en breve estaremos pendientes de qué es lo que pasa con las LETES, por ejemplo, ¿no? Esta LEVAC, que es un instrumento que se creó hace muchos años, pero que con este gobierno toma un volumen y una magnitud muy grande, hace que todos estemos cada 35 días pensando en qué es lo que va a pasar. Este gobierno tomó la decisión de hacer política monetaria para combatir la inflación, y esta política monetaria no dio resultado, por eso el cambio de gabinete, sobre todo el cambio de la autoridad del Banco Central, y esta nueva autoridad del Banco Central lo que decide hacer es olvidarse de las metas de inflación para tratar de cubrir un poco el tema de la fuga de dólares. Hoy Argentina tiene una fuga de dólar importante, y lo que nosotros sabemos cuando uno revisa la historia económica de Argentina es que las grandes crisis económicas son las que se dieron a través de lo que nosotros llamamos el estrangulamiento del sector externo o la falta de dólares. Argentina tiene una fuga de dólares impresionante hoy en día, y no estamos planificando cómo va a ser no solamente la limitación para esa fuga de divisas, sino además cómo vamos a hacer para generar divisas. Son dos los elementos que tenemos que pensar en este caso, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos para poder que podemos tener para generar divisas en Argentina?
Hoy hablábamos con un compañero cuando veníamos y él lo graficaba como muy sencillo. Dice, si alguien tiene una herida y está sangrando, lo primero que va a hacer el médico es frenar esa sangría que tiene el cuerpo y luego después hacer una transfusión de sangre. Pero digo, con el tema de las fugas tenemos esos dos problemas, ¿no? Necesitamos limitar la fuga de divisas. Y lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta es que al inicio de esta gestión se toman una serie de decisiones que fueron las que fueron empeorando y agravando situaciones complicadas que venían de la gestión anterior, y situaciones que no eran una dificultad para Argentina pasaron a ser un problema. Esas decisiones que se toman a inicio de esta gestión fueron básicamente del lado tributario, la disminución de las retenciones y del impuesto a los bienes personales, y esto genera que en el déficit se trate de visibilizar de alguna forma el tema del gasto público, de la inversión, pero se invisibiliza el lado de los ingresos. Se invisibiliza el lado de los ingresos porque efectivamente hay un sector que está siendo beneficiado con esta invisibilización del lado de los ingresos. Pero Argentina no solamente tiene un déficit primario, sino que además tiene un déficit financiero, tiene un déficit comercial, déficit cuasi fiscal y un déficit en las provincias, déficit fiscal en las provincias. Entonces, hoy lo único que se visibiliza a través de los medios, porque el gobierno quiere visibilizar, es el tema del gasto público, que tiene que ver solamente con el déficit fiscal. Todo el resto de las problemáticas que tiene Argentina no se están poniendo en el tapete. Personalmente yo creo que el gobierno sí sabe que la gran preocupación es el tema de las divisas, pero que no pueden expresarlo claramente, porque la verdad que esto sería peor si ellos expresaran esa preocupación. Pero yo les decía que esto empieza a inicios del año 2016 o a fines del año 2015, cuando allá por el 16-17 de diciembre se decide no solamente cambiar el sistema tributario argentino o iniciar el cambio del sistema tributario argentino con la eliminación y disminución de retenciones y eliminación de bienes personales, sino que también se toman decisiones que tienen que ver con el sector externo. Una es que los exportadores no liquiden divisas. Esto permite, por supuesto, hacer una presión sobre la autoridad monetaria para pedir un tipo de cambio más alto o esperar a que haya un cambio más alto en el mejor de los casos. La otra decisión que se toma en aquel momento es permitir la entrada indiscriminada de capitales de riesgo, de capitales de corto plazo, que hacen esto que nosotros conocemos como el carry trade o la bicicleta financiera, y que ahora nuevamente se empezó a ver en estos días. Y la otra decisión que también agrava el sector externo es la dolarización de toda la economía a través de los combustibles, ¿no? De la liberalización del combustible. Cosa que este gobierno, porque la presión que han tenido de las petroleras fue muy fuerte. Estos elementos que tienen que ver con el sector externo han estado ahora en la discusión de este gobierno y no pudo haber retroceso, tanto el tema de las retenciones como el precio del combustible o la liquidación de las divisas. Nosotros sabemos que a través de la cuenta turismo Argentina tiene un déficit enorme de divisas, pero también en materia comercial tenemos un déficit muy grande. El año pasado fue 8.500 millones de dólares y para este año se preveía que eso fuera a ser 11.000 millones de dólares. Seguramente el menor consumo, la caída del Producto Bruto de Argentina va a hacer que ese déficit comercial sea un poquitito menor al que se preveía originalmente, pero claramente va a ser superior al que teníamos el año pasado, superior a estos 8.500 millones de dólares. Y esto es lo que presiona continuamente a que el tipo de cambio aumente. Cuando en febrero de este año empieza a haber una salida de capitales especulativos de Argentina, de las LEVAC yéndose a dólares y los dólares yéndose del país, es porque en aquel momento los inversores empiezan a ver que Argentina no tenía posibilidades de generar dólares genuinos para poder hacer una devolución de esos dólares especulativos que habían ingresado. Esto hoy en día de nuevo está como empezando a verse con estos capitales especulativos y seguramente en pocos meses vamos a tener nuevamente esta huida de este carry trade o la famosa bicicleta financiera. Y en este sentido es importante, creo yo, y lo hablábamos por ahí hace un ratito, digo, el tema del Fondo Monetario, cómo entra el Fondo Monetario Internacional acá, ¿no? Argentina consigue un contrato con el Fondo Monetario Internacional que es de excepción,
de excepción en el sentido de que en general el Fondo Monetario presta el 400-450% de la cuota que cada uno de los países aporta, y Argentina firma un contrato que es del 1100% de su cuota. Esto lo hace todavía más comparable con la situación de Grecia, que había sido hasta ahora el único país que había conseguido un contrato de 1100% de su cuota. Y en este sentido ingresan 15.000 millones de dólares, que es lo que se había comprometido el Fondo Monetario Internacional para este ejercicio, y de esos 1.500 millones de dólares, como ustedes saben, se están liquidando en forma diaria, entre 100 y 300 millones hubo en algún momento, pero esto tiene un límite, y este límite seguramente va a estar dado en septiembre, octubre aproximadamente, y esto va a hacer que en ese mes tengamos de nuevo un problema económico serio. Pero hasta ahora estamos hablando de todas variables financieras, ¿no? Como si la economía fuera simplemente hacer un balance en una hoja de Excel todos los días o a fin de año, y el Fondo Monetario va a auditar ese balance y ese Excel tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda. Esto es lo que habitualmente se hace en otras partes del mundo. De vuelta a Grecia es el caso más común. Hay 200 funcionarios del Fondo Monetario instalados en Atenas, auditando en forma diaria las cuentas de Grecia, y cuando finalice el contrato, el último contrato que firmó Grecia, que fue en el año 2015, Grecia va a tener como resultados todos indicadores muy negativos, una población totalmente empobrecida, fuga de cerebros y una tasa de suicidio de las más altas del mundo. Y esto quiere decir que el Fondo Monetario es malo o bueno. La verdad que creo que no se dirime en esos términos. La característica del Fondo Monetario Internacional es simplemente una cuestión de intereses adentro del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que los intereses que hoy hay en el Fondo Monetario Internacional respecto de Argentina pueden ser disímiles, pero en algún momento se van a necesitar los votos de todas las sillas que componen el Fondo Monetario Internacional para tomar determinadas decisiones, incluso de inversión. Hoy hablábamos hace un ratito y se conoció hoy en los medios que una empresa alemana que tenía inversiones previstas para una obra en Chihuido, en Neuquén, se ve que esta obra, bueno, el gobierno decide no hacerla por el recorte que tiene que hacer por el Fondo Monetario Internacional, y no hay una queja explícita del gobierno en forma institucional, pero seguramente esa queja va a estar presente en las decisiones que se tome, que tenga que tomar el Fondo Monetario Internacional respecto de Argentina, por ejemplo. Entonces, lo que uno tiene que ver es cuáles van a ser los intereses que estén en el Fondo Monetario Internacional en cada momento que el Fondo Monetario tenga que dirimir algo respecto a Argentina cada 3 meses, por ejemplo. Y esto es lo que efectivamente termina viendo el Fondo Monetario Internacional y los economistas acá en Argentina, de parte del gobierno, los que son oficialistas. Este balance de cuentas o este Excel, y pensando que la economía es, como hoy sentados, la economía es mucho más que un balance. Ustedes saben que la teoría clásica de la economía o la teoría neoclásica de economía, lo primero que nos enseñan en la facultad es que la economía es la ciencia que administra recursos escasos en mercados autorregulados. Y por supuesto que los recursos son escasos siempre y uno tiene que hacer una administración prácticamente imposible para poder trascender los límites que dan esa escasez de los recursos. Pero esta segunda parte de los mercados autorregulados quiere decir que hay un mercado en donde la mano invisible es la que asigna los recursos para que sean eficientes en una economía. Y la verdad que nosotros, creo que todos los que estamos sentados acá, creemos en que hay un Estado que tiene que ser presente, un Estado que regule, un Estado que planifique, y sobre todo un Estado como es más acorde a estos tiempos en el mundo, que es un Estado emprendedor, ¿no? Un Estado en donde uno puede ver que hay un socio para poder llevar adelante un trabajo productivo, porque la tasa de interés no genera puestos de trabajo, y además la tasa de interés lo que hace es que muchos crean que el dinero genera dinero, y la realidad es que el dinero no genera dinero. Lo que genera dinero es el sector productivo, y ese sector productivo, cuando tiene una tasa de renta más baja que la tasa de interés que se está pagando, es porque el sector financiero está extrayendo renta del sector productivo. Entonces la tasa de interés lo que hace es
transferir recursos de un sector hacia otro. En Argentina nosotros podemos ver cómo es la evolución de estas transferencias de recursos a través de la Universidad Católica Argentina, pero incluso estos datos que tienen ya larga data pueden ser confirmados por la última metodología y los últimos datos que presenta el INDEC, en donde en el 2016 y en el 2017 y el primer semestre del 2018 confirmaría lo mismo, se produjo una transferencia de recursos de tal modo que el 10% de la población más rica de Argentina concentró muchos más recursos de lo que había podido concentrar en la década anterior, por ejemplo. Y esto se hace a través de la tasa de interés. Digo, hace 200 años, 300 años, la forma de extraer riqueza era mucho más compleja. Lo que sucedía es que venían los barcos de Inglaterra, de España, se esclavizaba a la población aborigen, se sacaba el oro y la plata. Llevaba mucho más tiempo todo esto, pero era la forma de extracción de la riqueza. Esa extracción de la riqueza luego pasa de empresas en países o de fábricas en países con sueldos, ya no con esclavos, pero con sueldos que parecen de esclavitud, y se producen productos que se terminan vendiendo en los lugares o en los países con los ingresos más altos del mundo y se produce una ganancia extraordinaria. Hoy tampoco es necesario hacer eso, sino que a través de la tasa de interés se extrae riqueza. Estos 2 años de gobierno, con los endeudamientos vertiginosos que ha tenido Argentina y también, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, lo que van a hacer es dejar comprometido el presupuesto del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires en cuanto al pago de los intereses, ¿no? Cuando Argentina debía el 35% de su Producto Bruto en deuda, Argentina pudo decidir, con algunos grados de libertad, no demasiados, pero algunos grados de libertad, a dónde poner su presupuesto. Cuando de la cantidad de recursos que tiene el país ya están predispuestos a través de distintos contratos el pago de intereses, eso achica los grados de libertad que tiene un gobierno. Y en general, uno cuando evalúa cómo es la gestión de un gobierno, sobre todo cuando hay una transición, yo creo que la forma de evaluarlo es con la cantidad de grados de libertad que se le deja a la gestión siguiente. Si uno a la gestión siguiente, a la que le tocó administrar a uno, le deja más grados de libertad de las que uno recibió, creo que es una buena administración. En este caso, los grados de libertad que se les va a dejar al próximo gobierno, la verdad que van a ser mucho menores de los grados de libertad con la que recibieron ellos la gestión. Pero volviendo a las definiciones, si se quiere, de teoría económica, y no quiero aburrirlos con esto, ¿no? Pero digo, por supuesto, esta definición de la escasez de los recursos es una de las definiciones que abona una de las teorías económicas, pero hay muchas definiciones de economía. Y la verdad que para nosotros, por lo menos, la definición de economía que más nos gusta es tomar el desafío de responder 2 grandes preguntas que parecen simples pero son complejas y que tienen que ver con cómo hacemos para generar riqueza en un país y cómo hacemos para distribuir esa riqueza en el país. Y estas 2 preguntas, por supuesto, uno no puede emitir las 2 preguntas al mismo tiempo, pero la verdad que cuando uno toma decisiones de política, las tiene que pensar en paralelo, no puede pensar uno y luego la otra, sino que tienen que ser decisiones de política que sean en paralelos. ¿Y cómo generar riqueza? Por supuesto, no es sencillo, y la pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos nosotros es ¿en qué sector de la economía vamos a reflejar nuestra política económica para que se generen puestos de trabajo? Es decir, ¿a qué sector económico le vamos a pedir cuántos puestos de trabajo va a generar? Y esta es la pregunta elemental y nosotros, por supuesto, no miramos que por cada trabajador haya mayor cantidad de producto porque, por ejemplo, ese trabajador ahora tiene tecnificación, robotización, inteligencia artificial, automatización, etcétera. Al revés, necesitamos a cada sector económico cuántos puestos de trabajo va a generar. Y en ese sector económico, después preguntar cuáles son los instrumentos que necesita para poder generar esa cantidad de puestos de trabajo.
Una vez que nosotros podamos resolver eso en el territorio, que esto también es importante, muchas veces los economistas no nos preguntamos ni el tiempo ni el espacio. Y la verdad que necesitamos pensar la economía en una cuestión espacial y en tiempo. Y el tiempo productivo es muy distinto del tiempo financiero. Y esta urgencia que tiene la economía por los dólares no se va a resolver rápidamente con exportaciones de parte de Argentina o con sustitución de importaciones de la economía argentina. El Producto Bruto, cuando en Argentina crece, las importaciones crecen un 146% respecto de cada punto de Producto Bruto. Entonces, la verdad que es muy difícil. Eso nosotros llamamos la elasticidad de las importaciones respecto al Producto Bruto. Esto es 1,46 la relación. Si el Producto Bruto crece un punto, las importaciones crecen casi un punto con 50. Nosotros necesitamos resolver esa ecuación, no solamente exportando más, sino también haciendo que esas importaciones no crezcan tanto cuando crece el Producto Bruto. Y este es un gran dilema que tiene la economía argentina. Pero esto no se resuelve en el corto plazo, en el mediano plazo. Se resuelve con políticas activas, pero que tengan una perspectiva de largo plazo. Por ahí iniciaba la charla al principio, no podemos estar todo el tiempo con las luces bajas del auto, porque perdemos la integralidad del territorio y también del mediano y largo plazo. Necesitamos poner las luces altas del auto y para esto necesitamos unas políticas que este gobierno no va a tomar, básicamente. Nosotros vimos que hubo un cambio de gabinete y aún así las políticas no cambiaron. Digo, se esperaba, por ejemplo, que con el nuevo ministro de Energía hubiese una política distinta respecto de las tarifas que ya se habían anunciado, y lo que vino es una profundización de eso, ¿no? El ministro anuncia que no solamente se va a seguir adelante con el incremento que está previsto para el segundo semestre, sino que además se necesita una actualización, porque sí es cierto año estaba calculado con un dólar a 20 y no con un dólar a 28 o con un dólar a 30. Entonces necesita además una nueva actualización. Y este ministro viene a anunciar eso. El ministro de Producción, que claramente al menos sabe del sector industrial, no como el anterior ministro, va a estar muy acotado en cuanto a los instrumentos, porque hay que cumplir con los requisitos y las condiciones del Fondo Monetario Internacional, ya no solo del Fondo Monetario Internacional, sino también de un banco internacional como es el Morgan Stanley, que ha puesto condiciones respecto de nuestra cuenta de capital. Entonces, la verdad que los condicionamientos que va teniendo este gobierno en este momento son mayores a los que tenía al inicio de la gestión, pero también va a dejar muchos condicionamientos para el gobierno siguiente. Y en ese sentido, ver o tratar de vislumbrar cómo salimos de esto parece, la verdad, que muy difícil, pero la forma de salir de esto es generando puestos de trabajo, digo, y esta es la segunda pregunta que nos hacemos nosotros desde la economía, no solamente cómo generamos riqueza en un país, sino cómo se distribuye, y la forma de distribuir tiene que ver también con esa generación de riqueza que tiene que ver con el trabajo. Cuando nosotros logremos generar puestos de trabajo acordes a esos sectores económicos a los cuales tenemos que apuntar, recién ahí vamos a poder tener una mejor distribución de la riqueza que movilice al sector interno. En general, los productos brutos de los países tienen como distintos motores de crecimiento, ¿no? Y el motor principal de una economía, de cualquier economía, ¿no?, de la Argentina, es el consumo interno, y ese consumo interno privado o público. Y además de eso, el consumo externo, o sea, las exportaciones. Argentina hoy tiene un consumo privado totalmente deprimido por todo lo que ustedes saben, que es la inflación, las tarifas, las paritarias con límites, pero también tiene deprimido el consumo interno público, porque se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional a reducir el presupuesto. Pero además de eso, Argentina no se ha convertido en una plataforma de exportación. Entonces, la verdad que nada parece mostrar hoy que el Producto Bruto de Argentina vaya a crecer este año o el año que viene. Puede llegar a haber algo de rebote, como decimos los economistas, o de alguna diferencia estadística, pero la verdad que parece muy difícil que el Producto Bruto vaya a crecer. Y por otra parte, también parece muy difícil que la inflación no vaya a ser
del 35%, por ejemplo, cuando tuvimos una devaluación desde diciembre a esta parte del 60%, cuando tenemos tasas de interés que las hemos visto en estos días, que llegan hasta el 170% desde un banco privado para algún descubierto, o que el Banco Central establece tasas oficiales de la autoridad monetaria del 40%, la verdad que parece muy difícil pensar que la inflación vaya a ser menor del 35%. Ya siendo superior al 32%, vamos a entrar en un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, y esto nos pone en un 2019 mucho más difícil, porque incumplir con el Fondo Monetario Internacional implica que no vamos a tener el ingreso de los 35.000 millones de dólares que llegarían a cubrir ese acuerdo de 50.000 millones de dólares, que es la forma que este gobierno encontró de tapar todos los problemas que tiene la economía argentina. No porque yo esté de acuerdo en que tengan que ingresar los 35.000 millones, pero sí es la forma que el gobierno encontró de cubrir esos problemas. Así que la verdad que el panorama es complejo. Se encuentra segmentado toda la economía argentina, no solamente desde lo social. Hoy hablábamos también un poco de eso en privado. La sociedad argentina está muy segmentada, pero la financiarización de la economía también segmenta todo el sector productivo. Y la verdad que unir todas esas piezas de rompecabezas creo que va a ser el legado que va a tener la próxima administración, que no va a ser fácil. Así que bueno, muchas gracias y bueno, si quieren abrimos un diálogo. Nosotros recibimos aquí muchos pequeños y medianos empresarios. Nuestro lema es producir más, distribuir mejor, que es más o menos lo que vos estuviste planteando. Pero notamos una tremenda preocupación frente a la situación, ¿no? Cuando uno tiene que funcionar con una inflación supuestamente superior al 30%, con una tasa de descubierto del 175%, con una tasa para préstamos personales del 93%, es verdaderamente muy difícil poder mejorar la competitividad. Una competitividad que ya venía golpeada en Argentina y golpeada inclusive desde el punto de vista fiscal, más de 100 impuestos tienen que asumir los argentinos para poder desarrollar una actividad productiva entre nacionales, provinciales y municipales. Esto nos pone verdaderamente en un escenario altamente preocupante. La pregunta es, ¿cuál crees vos que podrían ser los caminos? En todo caso, si pudiéramos llegar al gobierno para acercarle ideas de cómo poder salir de esta situación, porque en realidad todo indica que ya hoy hay una situación de quebrantos y de concursos en la pequeña y mediana empresa muy grande, y todo indica que en los próximos meses esto se va a multiplicar. Y entonces muchos pequeños y medianos empresarios dicen, sí, pero no tenemos espalda para poder llegar en todo caso al año que viene para empezar a ver las soluciones, ¿no? Es como que las soluciones se requieren con mucha mayor velocidad, y un poco la idea es ¿cómo crees vos que podemos salir de esta situación? Sí, a ver, en primer lugar, soluciones siempre hay. El problema es si el gobierno quiere implementarlas, si tiene la vocación de implementar estas soluciones. Con una tasa de interés como la que vos mencionabas, la verdad que es muy difícil que el sector productivo pueda salir adelante, porque es mucho más conveniente para cualquier pyme, por ejemplo, poner todos sus recursos, si los tiene todavía, en LEVAC, que invertir en su negocio, ¿sí? Si uno tiene 50.000, 100.000 pesos, 200.000 pesos y está pensando en abrir o renovar su material de producción, las maquinarias, lo que fuese, la verdad que le es mucho más rentable ponerlo a tasa de interés que ponerlo a producir para algo que no sabe si lo va a vender encima.
Entonces, la verdad que las tasas de interés así generan estos colapsos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La falta de conexión entre el deseo de consumir y el deseo de producir y el deseo de vender. Y esto, por supuesto, se genera con un sector financiero, pero que esté en serio a disposición del sector productivo. Argentina es uno de los países que tiene un mercado de capitales más chicos a nivel mundial, incluso mirándolo con la región, con Chile, con Colombia, con Brasil, tenemos un mercado de capitales muy chico, y ese mercado de capitales tiene que estar a disposición del sector productivo. Pero cuando hay un Estado o una administración de ese Estado que cree que el mercado es el que tiene que asignar los recursos, claramente no van a estar para decidir que ese mercado de capitales esté para el sector productivo, porque en el sector financiero se hacen ganancias mucho más rápidas, más aceleradas, como decíamos antes. Así que en ese sentido creo que es difícil que se cambie la visión de este gobierno. Pero por otra parte, vos mencionaste el gobierno nacional, las provincias, los municipios, los impuestos que uno tiene que pagar. Nosotros vivimos en un país federal. De los 200 países que hay en el mundo, hay una veintena de países federales nada más, y eso le agrega una nueva complejidad a todas las problemáticas que tenemos nosotros acá en Argentina. Pero que le agregue una problemática no quiere decir que sea imposible abordarlo, porque otros países de hecho han abordado la problemática o la diferencia que es ser un país federal. Digo, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Australia son países federales. Y en ese sentido creo que sí nosotros tenemos que hacer una autocrítica en el sentido de que no avanzamos en esa coordinación del país federal. Y si se quiere, más en el apartado fiscal, que es la parte tributaria. Y se resolvió de la peor manera, o se resolvió una partecita que fue de la peor manera, ahora hace muy poquitito, cuando se elimina el fondo del conurbano y se le saca dinero a los jubilados para pasárselos a la provincia de Buenos Aires. Esté más holgada de recursos de lo que estaba, por ejemplo, en la gestión que yo tuve que administrar, pero no es la mejor forma de resolver el sistema federal. Pero ahí nosotros creo que tenemos que hacer la autocrítica de no haber encarado el tema de esas reformas en la coordinación fiscal que tenemos. Porque es cierto lo que vos decís, es muy difícil para el sector productivo en Argentina establecer relaciones de negocios sanos, cuando tenés tasas de interés sumamente altas. Pero también lo es con tasas de interés que no nos estén todo el tiempo perjudicando, cuando tenés un sistema fiscal federal que no los ayuda. Así que ahí yo creo que nosotros tenemos temas para trabajar y que de hecho se habían trabajado. Yo siempre digo que los economistas miramos a un país por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, ¿no? En el año 2015 Argentina no tenía grandes problemas por el lado de la demanda, por supuesto que lo sabía, el tema del trabajo informal era un problema y había que resolverlo, y eso es un problema del lado de la demanda, pero teníamos una tasa de desempleo que era menor del 6%, teníamos población con ingresos a través de la asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. Y había que resolver problemas de empleo formal y de empleo de calidad. Pero el problema que teníamos básicamente era del lado de la oferta, y ese lado de la oferta es el que nos generaba un desafío enorme que tenía que ver con el sistema federal de gobierno y con darle mayor densidad productiva a cada uno de los eslabones productivos de Argentina. Y yo insisto con esto, en el territorio. A veces los economistas nos olvidamos de mirar cómo es el eslabonamiento de todas esas cadenas productivas en el territorio. Provincia de Buenos Aires no tiene petróleo, por ejemplo, pero refina el 66% del petróleo que se extrae en el país. Y eso tiene que ver con una matriz productiva específica de Argentina. ¿Cómo hacemos para darle esa densidad productiva a cada uno de los eslabones pensadas en el territorio? Y creo que, bueno, para el 2019, si todo sigue como está planteado actualmente, lamentablemente vamos a tener problemas de demanda de vuelta y vamos a seguir teniendo los problemas de oferta que teníamos antes profundizados, porque han cerrado miles de pequeñas y medianas empresas en Argentina y se perdieron 72.000 puestos de trabajo en la industria manufacturera desde diciembre hasta abril del año 2018. Estos 72.000 puestos de trabajo que se perdieron no se compensaron con puestos de trabajo nuevos de calidad, sino que muchos de ellos se crearon a través de monotributo
para poder ser eso una salida al sistema sanitario de esas personas que perdieron sus puestos de trabajo, aunque sea para tener un seguro sanitario, pero no se crearon puestos de trabajo de calidad en Argentina. Y el problema que tenemos es que estamos desarmando todo nuestro sistema de ciencia y tecnología, y el mundo, lo que viene a futuro de acá 5, 10 años, es la ciencia y la tecnología. Si nosotros no somos capaces de plantear una oferta política que esté viendo que la inteligencia artificial ya es algo que nos está sucediendo, creo que vamos a fallar competitivamente desde lo político. Y vos mencionaste la palabra competitividad. La competitividad no se resuelve con una devaluación, porque si no todos los países harían devaluaciones continuamente. Digo, la competitividad se resuelve con un Estado presente, con un Estado que dé los instrumentos que tenga que dar, pero que se plantee desde hoy cómo va a ser el futuro. Y ese futuro es con robotización. Digo, en el año 72 se conoce la primer automatización, que para nosotros es como muy común, que fue el primer cajero automático en Londres, desde donde uno sacaba los billetes con una tarjeta, ¿no? Y desde ese momento hasta esta parte, la robotización y la automatización fue creciendo vertiginosamente. Corea es el país más robotizado del mundo y tiene una tasa de desempleo que es inferior al 4%. Y digo, ¿cómo se logra eso? Invirtiendo en ciencia y tecnología. Si nosotros no logramos invertir en ciencia y tecnología, no solamente no vamos a poder hacer que nuestros productos sean competitivos en el mundo, sino que además no vamos a poder competir con la robotización, porque no la vamos a estar incorporando. Y nuestros productos no es que son competitivos o no competitivos, el país es competitivo o no competitivo. Hoy tenemos un Estado que abandona a las empresas a que el producto sea competitivo y estamos poniendo de vista que el país tiene que ser el competitivo. Muchas gracias por las explicaciones y es cierto que estamos en un brete muy complicado. De tu explicación, mira, hay dos temas, digamos, que me gustaría que aclares. Una, que me pareció que vos estás proponiendo un aumento del gasto público, que uno de los problemas de esta coyuntura es la baja del gasto público, y que por lo tanto lo que habría que hacer es un aumento del gasto público. Y lo otro que me pareció es que vos estarías proponiendo un aumento de los impuestos para financiar ese gasto público. Me gustaría saber, digamos, si es esa mi interpretación. Y un poquito al margen, digamos, me duele mucho, digamos, la referencia a Corea, porque Corea se hizo rica con una dictadura muy sangrienta de 20 años. Espero que la Argentina no necesite pasar por eso. Es el único caso en donde se da la robotización con una tasa de desempleo muy baja. Pero yo siempre que se hace la comparación con Corea, digo, hay que analizar cómo fue la historia, ¿no?, de Corea, digo, que es lo que por ahí faltó en esta explicación. Recordemos que Corea viene de una guerra con Japón en 1905, donde, por ejemplo, expropia toda la tierra agrícola, ¿no?, el gobierno. Entonces, digo, estamos en una situación completamente distinta a lo que puede ser Corea. En ese sentido, no somos comparables directamente con Corea. Fue simplemente un caso extremo. Yo a veces creo que los casos extremos iluminan en cuáles son los caminos a seguir o a no seguir, o a tener ejemplos de cosas posibles. En este caso, Corea no es comparable con Argentina. Respecto del gasto público, yo creo que lo que nosotros nos tenemos que animar a discutir es la calidad del gasto público. No sé si aumentarlo o bajarlo, digo, no, me parece que tenemos que discutir la calidad. Y yo tuve una pelea muy fuerte en la provincia cada vez que nos juntábamos con otros ministros o con los que se dedican al presupuesto en particular, porque creo que tenemos que dejar de hablar de gasto público, que yo lo hago porque es algo que tenemos incorporado, para empezar a hablar de inversión pública, ¿no? El Estado invierte. Ahora, esa inversión también tenemos que discutirla en materia de calidad. Nosotros en Argentina, digo, tuvo un enorme privilegio en estos últimos años, que creo que va a ser muy difícil de repetir, que es aumentar su inversión en educación. Todos los argentinos lo hicimos, de pasar de menos de 2 puntos del Producto Bruto a casi 7 puntos del Producto Bruto.
pero en ese lapso no discutimos cómo era la calidad de esa inversión que estábamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que hablar de calidad sobre todo, y no quiere decir que yo esté pensando en que haya que aumentar la inversión que hace el sector público, pero sí creo que tenemos que animarnos a discutir la calidad y también llevar el Estado a esta nueva era que es la robotización, la tecnificación y la robotización, lo que decíamos antes. No podemos plantear desde la administración del gobierno que el sector privado se enfrente a la robotización sin que se enfrente a eso. Así que en ese sentido creo que tenemos que darnos la discusión, y a decir permitirnos dar la discusión, y no creo que no, que es nuestra obligación darnos ese debate, hablar de cuál es la calidad del sector público y hacia dónde tenemos las opciones de dirigir cómo queremos que sea esa inversión. Y respecto de los impuestos, yo creo que, digo, por algo se llama impuestos, ¿no? Los países que no cobran impuestos, la verdad que no tienen destino. Los países que menos impuestos cobran en el mundo, que menos recaudan en el mundo, son Sudán, por ejemplo, que es uno de los países más pobres del mundo, y para traerlo más cerca nuestro, Haití, que también es de los países más pobres que tiene la región. Los países que más impuestos cobran son los países más desarrollados. El tema es qué hacemos con esos impuestos. Por eso creo que la discusión siempre tiene que estar planteada en términos de la calidad que queremos desde el sector público. Y ya plantearnos el sector público a futuro. Por eso no estoy diciendo que se cobren más impuestos, pero sí quiero un sistema tributario que sea progresivo y que tenga en cuenta las diferencias territoriales en cuanto a las administraciones provinciales. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Provincia de Buenos Aires es la provincia que concentra la mayor cantidad de población, tiene el 39% de la población, exporta el 36% de todas las exportaciones de Argentina, tiene un valor agregado industrial que es el 55% a nivel nacional, y lo que decía antes, refina el 66% del petróleo del país, aún sin tener petróleo. Y digo, ¿cómo planteamos esa heterogeneidad y ese desbalance que hay entre provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias? Claramente con un gobierno nacional que tenga un plan de desarrollo con equidad territorial. Y esa equidad territorial se logra desde la inversión del sector público, pero también desde la forma de nuestro sistema tributario. Si nosotros no logramos tener un sistema tributario más equitativo, que logre la equidad entre los ingresos, pero además la equidad territorial, la verdad que creo que va a ser muy difícil pensar en una Argentina del futuro. Disculpa, voy a sacarte un poco del contexto económico, o realmente quiero llevar esto al plano político también. Vos al principio dijiste que el 10% de la riqueza, digamos, el 10% más rico del país se enriqueció, duplicó su fortuna, digámoslo así claramente, con las políticas que se realizaron, ¿no? Yo lo que me hago es la siguiente: el gobierno lleva en el poder 2 años y 8 meses, ¿sí? En 2 años y 8 meses estamos a niveles de deuda que podemos llegar a visorar como que entramos en default a fin de año, tranquilamente, si nos giran esos 35.000 millones de dólares para el 2019. Algo así has dicho. Entonces, yo la visión política que más o menos pienso es esto. Esto es una venganza. O sea, han tomado el poder, ha llegado la clase dirigente más, entre comillas, aniñada y cuidada de la sociedad argentina, los Brown, Menéndez Betti, Martínez de Oz, y ellos han llegado y han tomado venganza de los 12 años de populismo y de los anteriores años de desgobierno con crisis en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Y en estos 2 años y 8 meses se han tomado venganza y han tomado ganancia. Esta es la lectura política que yo te tiro arriba de la mesa a ver si coincidís o no, y que esto ellos lo iban a extender en un gobierno de un segundo mandato, y ya en el 2019 saben que no van a tener un segundo mandato, porque no miden ni en las cloacas. O sea, estamos ante una situación económica decadente y con una fractura social muy grande y con una pobreza infinita, porque esa pobreza no la podemos medir. Otra pregunta que te quiero agregar en la cuestión política: ¿cuál calculás que es la deuda interna que generó Argentina en estos 2 años y 8 meses? ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Fuera del gobierno que fuere. Gracias. Bueno, ojalá ganemos. Yo la verdad que hoy no lo tengo tan claro, pero bueno, ojalá, y comparto el deseo. Lo que dicen los indicadores de la UCA es que ese 10% de la población más rica en Argentina
En algún momento estuvo en un 35%, en la década pasada pasó a ser 30%, y ese 5% de riqueza se distribuyó y el 10% más pobre de Argentina logró pasar a ser clase media, y lo que sucedió en apenas 2 años, lo que nosotros, ¿no? De ese 30% pasó al 34% en 2 años. No es que, no sé, debe haber muchos que duplicaron sus ingresos, pero en el 10% más rico de la población se pasó de tener el 30% de los ingresos al 34% de los ingresos. La verdad que a nosotros también nos costó muchos años poder hacer esa redistribución interna. Y muchas de las políticas que nosotros implementamos a veces costó que diesen esos resultados. Y en esto también hago una autocrítica muy desde lo que me tocó gestionar a mí, que es el revalúo rural de la provincia de Buenos Aires. Fue una medida, o la implementación del impuesto a la herencia, porque vos mencionaste a Martínez de Oz, pero digo, el revalúo rural fue no solamente una medida que logró dar progresividad dentro del sector agropecuario, porque había tierras como Necochea que pagaban más que la zona núcleo, porque obviamente el sector de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires tenía mucho más poder político que las zonas alejadas. Entonces logró dar equidad en ese sentido y intentó también darle cierta progresividad al sistema tributario en general de la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno mira hoy los resultados, de los cuales yo estoy muy orgullosa, la verdad que son escasos. Por eso yo digo que tenemos la obligación de pensar desde el federalismo cómo va a ser todo esto, poniéndonos de acuerdo todas las provincias junto con los municipios y el gobierno nacional. Cuando nosotros reimplementamos el impuesto a la herencia que había sacado Martínez de Oz y lo había hecho incluso en forma retrospectiva para poder eliminarse pagos personales del impuesto, vino un economista, Piketty, que es muy conocido y estuvo incluso con Cristina Fernández de Kirchner, y en esa charla sale el tema de la reimplementación del impuesto a la herencia que había hecho la provincia de Buenos Aires como algo positivo, es el impuesto más justo que hay en el mundo. Y sin embargo la crítica que hace Piketty es, si lo hace una sola provincia no alcanza, por más que... Me parece que eso es un problema serio. Respecto de la deuda, cuando en el 2015 se termina el mandato, nosotros debíamos aproximadamente el 35% de nuestro Producto Bruto. En el año 2002, Argentina debía el 136% del Producto Bruto. Y en este momento, lo que dicen distintas consultoras internacionales y bancos internacionales es que Argentina pasó a deber el 89% de su Producto Bruto. O sea, pasamos de un 35% a un 89% en 2 años. Y con esto, ¿a qué voy? El neoliberalismo es vertiginoso, porque la tasa de interés nos obliga a todos a mirar muy el corto plazo. Yo el otro día hablaba con algún empleado del banco que estaban en alguna mesa de dinero, y esto fue cuando fue el primer vencimiento de las LEBAC, ese martes negro, y le preguntaba, bueno, cómo iban a hacer a las 2 semanas siguientes de ese vencimiento para plantearse ya el vencimiento del mes pasado. Y el trader riéndose, me dice, Silvina, vos estás mirando el largo plazo, nosotros estamos mirando hora a hora. Digo, y esto es lo que genera el neoliberalismo, que en apenas 2 años y 8 meses pasamos de deber el 35% de nuestro Producto Bruto al 89%. No solamente porque aumentó muchísimo la deuda argentina, fue el país que más se endeudó en el mundo, sino además porque nuestro Producto Bruto cayó enormemente. Entonces, esto es lo que nosotros no nos podemos volver a permitir a futuro, ¿sí? Como que tenemos que enraizar las políticas para que no nos pasen estas cosas. Argentina siempre tuvo tendencias industrialistas. De alguna forma tenemos que lograr que las políticas industriales se enraicen y no tengamos lo que está pasando hoy en día. Es difícil, no lo logramos hacer. Pero bueno, tenemos que ganar, como decís vos, en el año 2019 y poder hacer estas políticas. Bueno, ¿sí? Pero un momentito. ¿Qué tal? Hace unos meses sale la ley de mercado de capitales y no sé qué opinión tenés al respecto, si tenés opinión formada, calculo que sí. Desde la visión que tenemos algunos es que nació con un cáncer que es los mecanismos de ajuste que la propia ley prevé y en los mecanismos de reglamentación que se establecieron. Tiene la
la publicidad de estar dirigida a tratar de generar capitales que vayan dirigidos a las pymes o a las micropymes, pero en realidad me parece que es un negocio, sigue siendo un negocio para los bancos y para las entidades financieras, especialmente las internacionales. Y en esto, como los mecanismos de la ley de quiebra, si no prevén un salvataje especial o mecanismo de financiamiento especial, las micropymes y las pymes argentinas, que son las que generan mayor cantidad de trabajo en la Argentina, están condenadas a su extinción como sustrato económico esencial. No sé qué opinas de la ley de mercado de capitales y qué has visto vos. Sí, coincido plenamente. Digo, es una ley que no está pensada para apuntalar al sector productivo directamente. De ninguna forma, porque además, insisto con esto, no está pensada incluso en el territorio. Nosotros tenemos una bolsa de comercio y tenemos una concentración de bancos en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país se hace casi imposible poder tener un mercado de capitales que apunte a fortalecer o empujar o ser creador de nuevas microempresas. Y es cierto también esto que vos decís, la pequeña y mediana empresa en el mundo es la que más genera puestos de trabajo. Entonces, hasta tanto nosotros no logremos que ese mercado de capitales esté volcado efectivamente, de verdad, conducentemente, a que la micropyme y la pyme puedan establecerse y generar puestos de trabajo, la verdad que creo que no sirve ninguna ley. Y esa ley está pensada en el sector financiero, en el sistema financiero, y es solamente para que las administraciones financieras o los bancos hagan ganancias. No está pensada para otra cosa, porque esta gente ve el mundo a través de la tasa de interés. No hay otra posibilidad. El prisma es la tasa de interés. Y por supuesto, ¿qué es un lado de ese prisma, la tasa de interés? Y el sector financiero necesita tener ganancias, por supuesto, pero necesitamos nosotros que ese sector financiero cambie un poquitito el ángulo, un poquitito bastante diría yo, el ángulo, para que se le dé espacio al sector productivo. Y los que más pierden con todo este modelo productivo son las pymes y las mujeres también, ¿no? Digo, las mujeres son las más castigadas en tema de desempleo y de bajos ingresos. La tasa de desempleo más alta de Argentina está dada hoy en las mujeres jóvenes. Y en ese sentido, bueno, ya que mencioné el tema, digo, Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, él en algún momento dijo que la desigualdad nos priva del talento de los pobres, tratando de apelar, si se quiere, al egoísmo que genera el neoliberalismo en las clases más altas, para que desde ahí haya conciencia en que tenemos que, de alguna forma, tratar de reducir los niveles de pobreza. Y yo siempre lo parafraseo, porque total Stiglitz a mí no me va a escuchar, y digo, la desigualdad nos priva del talento de las mujeres. Digo, acá hay algunas mujeres, pero seguimos en un mundo que mayoritariamente sigue dominado por los hombres, y creo que si todos en serio queremos y creemos en una sociedad más justa, tanto los hombres como las mujeres tenemos que luchar para que esa desigualdad también se reduzca, y no va a ser con la tasa de interés, claramente. Bueno. También, pero bueno, nos costó un montón también poder entrar a las listas, ¿no? Sí, falta, hay mucho para remar todavía en ese campo, pero bueno, algún día empezó la Ruta 3, algún día hizo el primer metro. Así que hay que tomar esa y queda mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Silvina. No, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Déjennos su dirección si quieren recibir información de nuestras actividades. Y bueno, como decía Alfredo Atanasov, producir más, distribuir mejor. Nuestro lema, Movimiento Productivo Argentino, la seguimos en el próximo encuentro. Gracias.